Bienvenidos a mi canal de YouTube, donde encontrarás interesantes entrevistas y temas de importancia. Así es que te invito a que te suscribas y le des a la campanita. Este segmento es presentado por Bailando con Irán Díaz, clases de Zumba virtuales y presenciales. En esta semana hablaremos acerca de un tema muy importante que tiene mucho que ver con el tema de la salud mental, y es el apego o la dependencia, que aunque son términos quizás que se puedan asemejar, realmente son bastante diferentes. Pero eso no lo voy a explicar yo, sino una experta, que es Ana Romero, mi queridísima psicóloga, que está aquí con nosotros después de un tiempecito abandonada. Ana. Abandonada jamás. Tú sabes que para mí siempre es un placer. Yo siempre estoy feliz de poder servir, de poder servirle a todos nuestros televidentes, a todos los que comparten con nosotros, y de poder llevarles un mensaje desde mi profesión y desde mis conocimientos. Gracias, Ana, por siempre estar aquí, pendiente y presente con todo lo que es estos temas tan importantes como es la salud mental. Ana, se habla mucho del tema del apego emocional, y también de la dependencia, que son cosas totalmente diferentes. Entonces, yo quiero que tú me expliques un poquito qué es cada uno de ellos, y luego entonces entramos de lleno a desarrollar ese tema. Claro que sí. Yo creo que la mayoría de las personas hemos escuchado sobre el apego, sobre la dependencia. Es un tema que es común porque tienden a catalogar muchas veces a una amiga que tuve que no quiere terminar con el novio. ¡Ay, ya tiene dependencia! ¡Ay, ella es dependiente de él! ¡Ay, que ella tiene un apego a ese hombre o a esa amiga o a ese familiar! Entonces es importante nosotros saber las diferencias entre ambos términos. Cuando nosotros hablamos de apego, nosotros hablamos de un vínculo sano, hablamos de un vínculo necesario que determina cómo van a ser nuestras relaciones. El apego viene desde que nosotros somos pequeñitos, desde que nosotros nacemos. Nosotros tenemos un vínculo con nuestro tutor, con nuestra tutora, con nuestro cuidador. Entonces, ese apego que nosotros desarrollamos con ese primer cuidador puede ser un apego seguro o un apego inseguro. Entonces, ese apego seguro es ese apego que tú, esas personas que son, que logran tener amigos sanamente, que logran elegir bien lo que quieren hacer, que tienen buena autoestima, que se sienten cómodos consigo mismo y con los demás. Son personas que saben poner límites. O sea, que en cuanto a relaciones y habilidades sociales, son personas que se desarrollan adecuadamente. Ana, ¿el apego tiene que ver con la forma en la que el otro te trate? O sea, te lo pregunto porque, por ejemplo, Exacto. Yo desde pequeña siempre fui muy apegada a mi mamá, pero a mi papá no pasaba lo mismo. O sea, mi mamá se iba, por ejemplo, hasta por un día o por una semana que tuviera que salir y eso, y yo me quería morir. Porque yo sentía que yo de verdad la extrañaba demasiado, me hacía mucha falta. Sin embargo, con el caso de mi papá era diferente. Mi papá incluso, de hecho, pasó mucho tiempo que no vivió con nosotros. Entonces, no sé si sea por el tema del Claro, trato. en esa edad sí, en esa edad depende mucho de cómo ese cuidador desarrolle ese vínculo contigo y cómo ese cuidador hace que tú desarrolles ese vínculo con él. Por ejemplo, vamos a ver el caso de un niño que está desarrollando un vínculo sano, que está desarrollando un apego sano. Es un niño que logra irse al colegio y despedirse de su mamá, pero sabe que al final de la tarde él va a volver a su casa y va a estar su mamá. Él sabe que va a tener que no importa lo que pase también en los adolescentes y ya cuando estamos grandes. Tú tienes ese vínculo sano, tú tienes ese apego sano cuando tú sabes que no importa lo que tú hagas, no importa lo que sea, ese cuidador, esa persona va a estar ahí para ti y te va a amar. No importa que tú te portes mal, no importa que tú trayes 10,000 cosas, tú sabes que esa persona no te va a dejar de querer, te va a poner límites, te va a echar tu boche. Cuando tú eres adolescente, papá te va a decir de todo, pero esa persona te sigue queriendo. Entonces, eso te lo enseña y te lo inculca esa persona en esos primeros años de vida. Entonces, ahí sí depende mucho de lo que crea, de lo que te enseña ese cuidador, y por eso los cuidadores tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos desarrollando la autoestima, la independencia y todo eso en nuestros hijos. Entonces, ya cuando tú eres adolescente, ya
tu cerebro es otra cosa, ya tú pasas, tu perspectiva es otra del mundo. O sea, tú comienzas a tener tus propios criterios, a desarrollar tus propias ideas. Entonces ya no es ahí lo que el otro te da, es ya la idea que tú tienes y lo que tú piensas. Que a veces uno mismo se idealiza a la otra persona. Exactamente. Entonces ahí es que comienza el tema de la dependencia, el tema de un apego inseguro. Entonces, muchas veces cuando tenemos un apego inseguro, que son estos niños que no pueden, por ejemplo, podemos ver el caso de una mamá y de un papá, van creciendo, el niño tiene, vamos a poner 2 años, el papá fallece y la mamá comienza a despegarse de ese niño por manejar su duelo, porque no le presta atención, porque está en otras cosas, o sea, comienza a alejarse. Ese niño va sintiendo esa ansiedad. Cuando va al colegio, no siente que cuando va a volver a casa mi mamá va a estar, ya mi papá falleció y entonces si mi mamá ya no me presta atención, para que me preste atención tengo que hacer una rabieta, tengo que gritar, entonces ahí va desarrollando un apego inseguro. ¿Qué pasa con ese niño cuando es adulto? Ay. Ana, tú sabes que creo que el otro día hablábamos de ese mismo tema, de el gran error que cometen muchos padres cuando uno de los dos fallece, ya sea el papá o la mamá, de distanciarse de los hijos para vivir su propio duelo, olvidándose de los niños, en caso de que sean niños. Entonces, eso repercute seriamente en el tema de la adultez y por eso es que pasa entonces lo que es esa dependencia o ese apego malo, como tú decir, negativo. No, indiscutiblemente, lo que nosotros inculcamos y lo que nosotros le enseñamos en esos primeros años de vida a nuestros hijos es vital para lo que ellos van a hacer cuando sean adultos y cuando vayan a pasar la adolescencia. Porque entonces son adolescentes que no cuentan, no tienen una comunicación, no tienen a quién decirle lo que están pasando en ese momento, lo que están sintiendo, entonces no crean relaciones sanas. Tuve que con los amigos son distantes, tuve que no tienen mejores amigos, que no salen, que no le cuentan a los demás, que no tienen con quién compartir. Entonces, realmente esos primeros años de vida son importantísimos para lo que es el tema del apego y de desarrollar en tus hijos el apego y un vínculo sano, porque es lo que va a determinar el apego, es lo que determina cómo van a ser las relaciones de las personas a futuro, o sea, ya cuando sean adultos. Por eso será que vemos muchas personas que, por ejemplo, para dar afecto, son un poquito distantes, no son cariñosas. Entonces, ay, pero fulanito sí es seco, incluso hasta con los amigos. Realmente todo es como que, todo siempre viene, señores, desde atrás, desde el principio. Por eso es que yo siempre digo que es muy importante, ante cualquier tipo de situaciones, ir a un psicólogo, el tema del acompañamiento, que es lo que tú misma ofreces. El psicólogo no es para los locos. Que la gente entiende que, ay, no, yo no estoy loco, señores. El psicólogo no es para los locos. Para eso están ya los psiquiatras y ya un poquito más avanzados. Pero a veces el ser humano pasa por situaciones o por muchas situaciones que nos van trabajando dentro y nos van afectando y nos van dañando, y eso repercute en nuestro presente y en nuestro futuro. Y eso nos afecta incluso hasta para nosotros desarrollarnos, para nosotros poder tener amistades, para poder tener pareja, para poder, o sea, ser una persona adulta funcional, exactamente. Digamos. Y claro que sí, porque es que cuando hablamos de apego o de dependencia, no solamente estamos hablando de relaciones de pareja. Exacto. Lo que pasa es que es lo que más suena y lo que más normal se ve. Y cuando nosotros vemos una persona y decimos, bueno, él no puede vivir, él ama a fulanito y no puede estar sin él, bueno, eso no es dependencia. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía nosotros estamos creciendo en una sociedad donde estamos recibiendo una presión social, donde nosotros tenemos que tener pareja. Sí. Entonces, fíjate eso que dicen las tías. Te va a quedar jamona. 32, pero tú te vas a quedar jamona, tú vas a ser la tía jamona. Eso es una presión a que tú tienes que tener pareja. También los libros, los cuentos, y vivieron felices para siempre.
O sea, siempre están hablando de una pareja, o sea, de que ellos dos vivieron felices para siempre. Entonces tú siempre, y todo tiene un mensaje subliminal de que los felices finales son con una pareja. Sí. Entonces, a veces nosotros vamos creciendo y hay personas que crecen con esa presión y dicen, oye, pero es que yo tengo que tener a alguien, yo tengo que estar con alguien. Pero no necesariamente eso significa que tú seas dependiente emocional. Para ser dependiente emocional tenemos que estar claros que la dependencia es algo necesario. Es cuando tú necesitas a la otra persona. Es cuando esa necesidad es tan grande que tú te dejas de ver a ti mismo y nada más ves por los ojos del otro. Es cuando tú entregas tu bienestar emocional y tú renuncias a todo lo tuyo para esa persona. Ahí sí estamos hablando de una dependencia. Dependencia no es simplemente decir, yo amo y no puedo estar sin ti. No. Tú tienes que sufrir. Tú tienes que dejar de verte, dejar de sentirte para sentir al otro. Y tu círculo, tu mundo es esa persona. Es esa persona, ya sea un amigo, ya sea porque a veces no tenemos la pareja, pero tenemos un amigo y a veces sin ese amigo yo no soy nada. Hasta hay dependencia de padres, de relaciones paternas y maternas. Hay dependencia de relaciones familiares, hay dependencia de relaciones de amistades. O sea, no es simplemente solamente de pareja. Y Ana, eso mismo que tú dices de la presión social que tenemos, sobre todo las mujeres, porque los hombres quizás no tienen la misma presión de cuando tú ya llegas a cierta edad, que tú sobrepasas los 30 años. La gente sobreentiende que tú obligatoriamente tienes que tener hijos o tener una pareja. Mi día a día. Yo lo que digo es, yo voy a ser la tía rica y soltera. Mejor. Claro, porque realmente ojalá yo que mi hija tenga su tía rica y soltera. La gente entiende que para tú ser una mujer completa tú necesitas tener hijos o estar casada, pero eso no siempre puede suceder así. Eso es algo bastante relativo y de hecho es una opinión bastante personal que, bueno, cada quien sabrá lo que quiere en su vida.